Hoy decías hay algo, una obra con un contenido experimental enorme, con Claro. una concepción plástica divina, hecha en una salita chiquita para 20 Para 10 personas, personas. ¿eran Claro. 20 o 10? Eran No sé, poquísimas. eran menos de 20 Sí, personas sí. en un espacio en la Peatonal de Ciudad Vieja. Es como que uno va caminando por lo menos por esta parte de Montevideo y en cualquier lugar se puede meter. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos un programa cultural, vamos a hablar con uno de los críticos más importantes de la prensa en Uruguay, vamos a resistirnos a la nada con Leonardo Flamia. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar. Aparte, compartimos esta carrera de ser crítico teatral y podemos darnos el lujo de charlar un ratito en un año excepcional del teatro uruguayo. La verdad que empezó. Bueno, el teatro arde, es como la gran consigna, ¿no? Exacto, el eslogan de Gabriel Calderón en la comedia. Exactamente. ¿Qué ha sido lo que más te impactó este año? A mí lo que más me gustó, lo vi en el Teatro Solís, fue La triste agonía del De un pájaro azul. Es una de esas obras en donde uno se ríe mucho porque tiene momentos muy divertidos, pero sabiendo que hay una angustia existencial, hay una tensión existencial detrás de los personajes. Claro. Es un personaje que empieza diciendo que se quiere suicidar. Sí, y en realidad, básicamente toda la obra es el intento de la madre para que la hija no se suicide, ¿no? Claro. Toda la obra es lo que nos ocurre es eso, pero después, bueno, uno va notando cómo hay momentos puntuales en la vida del personaje que se quiere suicidar que de alguna manera determinan ese desenlace. Y es una obra de una dramaturga chilena muy joven que es Carla Zúñiga. Sí, yo no la conocía. Yo tampoco, hasta que ir ahora tampoco. Estuve indagando un poco sobre su carrera, tiene una compañía. Una niña horrible. Es muy lindo el nombre. La dramaturgia contemporánea chilena, nosotros, por lo menos en lo particular, la descubrimos creo que con Guillermo Calderón, ¿no? Sí, con Neva. Neva y Villa más Discurso. Neva, que fue uno de los espectáculos que programó, creo que en la Neri Goitiño, cuando estaba Gustavo Zidane, ahí antes de que asumiera la dirección de la Sala Verdi, y después, bueno, la volvió a traer, estuvo creo que en el Galpón. Después no se hizo en el Galpón, pero sí, una sí. versión de acá. Sí, pero no, él también vino con creo que en una edición de un FIDAE estuvo Sí, acá. por supuesto, claro. Y claro, una dramaturgia que dialoga mucho con la propia historia del teatro, pero que es muy contemporánea, que habla mucho del presente también, de la sociedad chilena, que es súper compleja y contradictoria. En ese sentido, la otra obra de esas dos que trajeron era como mucho más. Bueno, era una obra sobre la tortura, ¿no? Sí. Y bueno, y esta obra en donde básicamente son mujeres los personajes oprimidos por un orden y por un deber ser que en el caso de la protagonista la lleva básicamente a querer librarse de ese deber ser suicidándose. Claro, porque aparte es una actuación brillante de Florencia Zavaleta para empezar. Qué año de Florencia, ¿no? Sí. Que fracasa en todo lo que esta sociedad le impone a las mujeres. Sí. Tenés que ser madre, no es. Tenés que ser linda, no es. Florencia sí, el personaje no. Sí. Tenés que ser esto, no es. Y bueno, todos los personajes son fracasados, ¿no? Las todos amigas son de la rotos, madre, todos están rotos. Su compañera de trabajo, que es un personaje Pero es el más hilarante querible. Gal Grossman es la actriz que hace de Erika, Está que es un excelente. personaje muy querible, ¿no? Y bueno, en realidad sí, eso que vos decís a mí, yo no tengo forma de saber si fue algo intencional, pero en Estudio para una mujer desnuda, Florencia Zavaleta se dirige a la platea en alguna oportunidad como pidiéndole que se revele, como se reveló su personaje, ¿no? El Exacto. personaje de Rebeca Linke en la novela de Armonía Somers. Porque dice que en realidad lo que están haciendo no alcanza. A mí me gusta mucho ver Estudio de la mujer desnuda, pensarla como una imposibilidad también, como una forma de demostrar cómo
no se puede, en este contexto, generar lo que genera Rebeca Linke al interior de la novela. Vamos a contarle un poco a la gente que no la vio, que es el primer estreno que hizo la Comedia Nacional este año y que habla de una mujer que empieza cortándose la cabeza y poniéndosela de vuelta y que después viaja por el mundo de los hombres sin lograr encontrar bueno, como buscaba Diógenes, ¿no? Busca un hombre. Y escandaliza a un pueblo mientras tanto, ¿no? Claro. Bueno, hay un montón de referencias, leí tu nota para Conjunto, que bueno, es como muy erudita en las referencias bíblicas, evidentemente ahí hay unas referencias mitológicas muy fuertes. Sí, hay un estudioso que es muy relevante, pero bueno, básicamente Rebeca escandaliza a un pueblo. Y bueno, la propia Florencia en un momento se sale del personaje y dice, nosotros queríamos hacer esto y lo único que se ocurrió... Es que yo me sacara la ropa. Es que yo me desnudara y hay como una apelación al público. Y en La triste agonía del pájaro azul, el personaje está en la platea cuando arranca la obra. Exacto, arranca de la platea. Entonces hay como otra vez una intención de la dirección, en este caso de Milesi. De Domingo Milesi, en el anterior era Leonor Courtoisí, de otra vez incluir a la platea y bueno, de alguna forma está diciendo, no, por lo menos es la sensación que yo tengo, bueno, este personaje es cualquiera de ustedes que está sentado ahí en la platea, sentada en la platea. Sí, y yo creo que las dos obras dialogan entre sí. Sí. A partir de ese lugar de Florencia y del lugar de la mujer. No, y pensando aparte en esa, digamos, trilogía que forman Roxana Blanco, Alejandra Wolf y Florencia, que tienen papeles muy destacados en las dos. Sí, por eso uno, capaz que vos tenés un poco más de información. Yo no puedo saber si eso fue algo intencional o tampoco. fue que se fue sucediendo, pero claramente me parece que en las puestas dialogan mucho entre sí. Yo creo que el hecho de que las mismas actrices ensayaron las dos obras a la vez, o casi, debe haberse dado un cosa, porque Florencia Zavaleta es una persona sola y Roxana Blanco también. Sí. Bueno, yo creo que ahí están de las dos cosas más interesantes. Después, bueno, volviendo a la pregunta original, las tres obras que se hicieron en el Estela sobre... La coproducción. La coproducción sobre textos de Esteve Soler. Yo creo que como espectáculos en sí mismo cada uno de ellos tenían bastantes irregularidades, porque aparte eran coproducciones donde se reunía gente que venía de lugares muy distintos. Eso en sí mismo me parece que es muy sano como la propuesta de la comedia, pero a su vez hacía complejo que hubiera un trabajo regular. Claro, uno no puede ver esa trilogía desde el punto de esperando una poética única. Exactamente. Cada una de las tres tenía una impronta distinta. Por ejemplo, la que dirigió Kinderspiel era de repente más arriba y un poco más más en el registro de hablar fuerte y eso, que la que dirigió por ejemplo, Plada, ¿no? Que era el grupo contra la democracia primero, contra el amor esa última, sí. Y contra el progreso tenía otras características también, pero lo que creo que son una invitación al debate. Claro. La trilogía era una invitación al debate. Y eso también me parece que es súper sano en el contexto del teatro montevideano, donde, bueno, en un momento, en una época, quedaron como un poco disociados. La tradición del teatro montevideano del siglo XX es de diálogo con lo contemporáneo, con lo social. Desde Florencio Sánchez, Ernesto Herrera, bueno, todo lo que pasó en la década del 40 y 50. Y me parece que en un momento hubo como un repliegue de esa intención desde el escenario discutir o dialogar con situaciones que vivimos. Porque lo que pasó es, vos sos más joven, pero hubo un momento en el que no se podía hablar y otro momento en el que el teatro necesitó decir lo que en 14 años no pudo decir. Y lo político dejó de ser, vamos a volver a la filosofía, lo atinente a la polis para hacer lo que se entiende como política ideológica. Y hubo un tiempo de descompresión que sí, el teatro hablaba de eso. Sí, bueno, yo creo que las generaciones más jóvenes, la de Calderón, Sanguinetti, más que nada son como las figuras que uno tiene. Jimena Márquez, bueno, Jimena Márquez habla mucho de política en su otro espacio escénico que es el carnaval, ¿no? Obvio. En el teatro va más por otro lado, mucho más con el juego literario, metateatral. Pero me parece que en un momento se sintieron como abrumados por esa necesidad de hablar de los grandes temas y bueno, de forma sana tuvieron una reacción contraria. Pero es que la sociedad estaba abrumada.
Eran años interesantes en ese sentido, ¿no? Y bueno, y ellos rompieron con una rigidez que tenía el teatro y bueno, le dieron una vitalidad que por suerte todavía la estamos respirando. Pero ahora creo que se reformuló ese rechazo y se entendió que a lo que se estaba dirigiendo era un teatro que era básicamente evangelizador. Claro. Yo creo que es propagandista y bueno, es un teatro. Y para peor, evangelizaba a los que ya estaban conversos. Exactamente, que es un gran problema que tiene la izquierda en general, no solamente en Uruguay. Bueno, Brecht tenía esa cosa, o sea, Brecht envejeció mal por eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que se lo entiende mal a veces, me parece, porque Brecht era un tipo que sí, claro, tenía una posición también, había que en el momento en que él trabajó, por lo menos antes de la década del 30, había que ser antinazi, ahí no había creo que ninguna discusión. Pero en esa época, había que ser. Claro. Después tuvo como otro viraje, pero también era un tipo que desde el punto de vista formal le encantaba el cabaret, le encantaba un montón de cosas que incorporaba a su teatro, que nosotros las reproducimos. Yo siempre lo digo, pero a ver, si Brecht fuera montevideano hoy en día, ¿haría las obras de teatro como muchas veces se hacen? Sin duda que no. Sin duda que no. Y metería el carnaval y metería un montón de otras cosas en diálogo con su propuesta estética que nosotros a veces no. Bueno, pero que eso pasa mucho con las lecturas anacrónicas, ¿no? Yo me acuerdo de hace un par de años, no, más de un par de años, ya casi 10, fui a Argentina y estaba en un congreso de Duati, ¿no? Y estaba, bueno, ¿qué se puede ver de teatro? Estás en Argentina. Y me dijo que fuera a ver una obra de la calle Corrientes, pero no de la calle Corrientes, en un teatrito chiquito en un costado de la calle Corrientes, que era una versión de Molière de la femme savante, las mujeres, no sé si eran las preciosas ridículas, no sé cómo llamaban en español, porque estaba titulado en francés, la femme savante. Y la obra estaba puesta con un desparpajo y una modernidad, tal cual que en un momento hay una especie de coro que había puesto el director, termina bailando lo comía. Claro. Que en un momento que no sabes de dónde salió, aparte, porque empieza muy progresivamente. Y Molière hubiera hecho eso. Es que se iba a perder la internet, se iba a perder todo lo que tenemos en la sociedad actual, ¿no? Y bueno, Shakespeare también, ahora que estabas hablando de Buenos Aires, que bueno, por suerte lo tenemos al lado y podemos ver cómo se experimenta. Y bueno, y hay un diálogo cada vez más fructífero entre lo que se hace en Buenos Aires y lo que se hace en Montevideo, por lo menos en las generaciones más jóvenes. Hamlet, este año fue también como un año Hamlet, ¿no? Tuvimos una apuesta bastante tradicional, aunque con una lectura contemporánea en el Galpón, pero bueno, estuvo... Gran trabajo de Rogelio Gracia. Excelente trabajo de Rogelio Gracia, que es el corazón de esa versión de Hamlet. Exacto. La versión que se hizo en el Teatro Solís también, con Ojalá las paredes gritaran. Ojalá las paredes gritaran, con Álvaro Armanugón, Gustavo Antúnez. Ay, me estoy viendo la mitad del elenco. Sí, y hay dos botijas jóvenes que hacían de Hamlet y Horacio justamente, y de Ofelia. Bueno, uno es un actor uruguayo pero que vive en Argentina. Exacto, en Buenos Aires, que fue el que tuvo la idea de hacer de traerlo y reversionarlo acá. Y después, yo no sé si viste, pero Vicky Vera escribió un texto. Razones para no ser Hamlet. Motivos para no ser Hamlet. No pude. Que es muy divertido porque, claro, está la pandemia de por medio, pero bueno, es un grupo de estudiantes de teatro que... Es lo que Maestro Ureño llama la generación TUD, por la tecnicatura de dramaturgia. Bueno, sí, también la TUD es algo que incluso está pendiente, alguien tendría que hacer, ver cómo en los últimos años los premios de dramaturgia, tanto el Onetti como el Premio Nacional de Letras, están premiando sistemáticamente a textos de gente que viene de la TUD. Bueno, mirá los estrenos de la Comedia Nacional de este año y tenés a varios de esos nombres. Sí, está de la Comedia Nacional. Leonor Courtoisí, Bachi Gutiérrez, Vicky Vera. Y de otros colectivos. Realmente, yo creo que una de las cosas que tiene la TUD es esa motivación a ejercitar, a obligar a quienes se inscriben a escribir y a desarrollar ideas. Y bueno, una referencia que uno, cuando habla con algunos de quienes han estrenado recientemente, que han escrito textos y que pasaron por la TUD, es Gabriel Calderón, que también es como que hay un momento de la tecnicatura en donde trabajan con él. Que aparte Gabriel fue uno de los de los ideólogos, digamos. Me ha contado Valeria Fontán, me lo ha contado, bueno, varios otros dramaturgos y dramaturgas que en un momento de la carrera se enfrentan
un momento donde tienen que, a partir de una idea, desarrollar, y esos textos que trabajaron con Gabriel terminaron siendo publicados o estrenados. O estrenados, claro. Sí, la TUDA ha estructurado un montón de trabajos. Claro, y bueno, no es novedad que el estudio mejora a los artistas, ¿no? Porque claro, esa idea de yo soy natural es una de las falacias más grandes que puede haber. Yo me acuerdo, que es una cosa increíble, había un actor, ahora te voy a decir cuál, que a mí me fascinaba Carnaval. Era uno de los cómicos más geniales que había ganado. Y yo decía, ese actor natural, qué crack es, cómo tiene el instinto de hacer reír. Pero ese actor era Charlie Álvarez. Es egresado de la MAD. Claro, sí. No es ningún natural, ha trabajado para ser así. Sí, es que en realidad hay como una falsa dicotomía en tener determinado talento natural y no estudiar no trabajar. o no trabajarlo. Claro. Porque ese talento natural se agota en 2 o 3, 4 formulaciones y no se aprende a explotarlo y a desarrollarlo. Y más en la escritura. Nosotros no somos creadores de teatro, pero escribimos. Claro. Y cualquiera de los dos sabe que muchísimas veces uno se pone a escribir y tiene una idea cuando va a empezar y la que termina no tiene nada que ver con lo que tenía cuando Casi el 80% de las veces. La mayoría de las veces hay una crítica norteamericana de cine, Pauline Kael, que decía que ella no sabía lo que pensaba de una película hasta terminar de escribir su crítica. Y hay mucho de eso. Uno sabe si le gusta o no, pero hay un montón de cosas que se desarrollan cuando va escribiendo y uno imagina que a quienes escriben teatro les pasa lo mismo y bueno, y uno va adquiriendo herramientas para poder... Claro, pero la mirada del crítico es esencial. Y no hablo del trabajo de uno, me hablo de leer a los otros críticos. Por ejemplo, cuando yo leí tu crítica de Hay algo, que fue una obra que a mí me encantó, por distintas razones, pese a algunas desprolijidades técnicas. Yo no sabía que una cosa que se narra ahí era un cuento de Armonía Somers. Claro. Eso me enteré por vos. Claro. Es que ahí también hay un montón de cosas. La crítica que vos hiciste de Estudio para una mujer desnuda tiene otras características porque es mucho más amplia, es un estudio mucho más en profundidad que lo que se hace más Claro, no era para prensa, era académica. En lo cotidiano, pero hay un montón de cosas adentro de una obra de teatro, muchas veces que incluso no necesariamente tienen conscientes quienes la hacen en el momento, ¿no? Y eso no tiene que ver con que uno descubre cosas que no saben, sino que nos pasa a todas las personas que hacemos un montón de cosas de forma hasta inconsciente y que está ahí todo lo que otro puede leer sobre lo que uno hace a pesar de que uno no sea consciente. Entonces yo creo que la crítica es un diálogo y un aporte de información y uno siempre se queda con un pedazo porque es imposible. Es imposible. Agotar una obra de teatro en un texto, sea un poco más académico o muchísimo menos, más si es periodístico y es más corto. Pero bueno, uno decide tomar 2 o 3 elementos y bueno, poner a jugar esos 3 elementos a partir de, bueno, yo qué sé, de la experiencia, la biblioteca de cada una, en diálogo con esa obra. Yo creo que la crítica es un ejercicio de diálogo, no tanto de evaluación, aunque por supuesto que uno evalúa también, pero es mucho más de análisis, de detectar... Sí, yo creo que la crítica potestativa ya pasó de moda, ¿no? Sí, yo creo que lo normativo hace rato que pasó, pero bueno, igual sigue pasando que hay gente que piensa que la tarea del crítico es decir si está bien o está mal, y uno no sabe bien si está bien o está mal en qué, desde qué punto de vista, claro. Pero a mí me parece que lo más interesante es cuando uno descubre algo y lo puede poner en diálogo con determinadas ideas, determinado contexto. Me parece que es más interesante. Y en ese sentido, sí, nunca se agotan. Vos ya sabés que en los 90 yo tenía 17, 18, 19 años, iba al teatro esporádicamente porque me gustaba por un montón de razones y un día me topé con una nota de María Esther Burgueño en una revista que se llamaba Relaciones, que sigue saliendo todavía, de 2 páginas, y en donde había tanta información sobre lo que había visto que yo jamás se me había pasado por la cabeza que estaba, o por lo menos lo podía discutir. Me partió, me cambió la forma de pensar cómo uno puede analizar una obra de teatro, una película, leer un libro. Bueno, a María Esther le pasó exactamente lo mismo, pero en su caso fue el análisis de una película de Fernando Andach. Entonces siempre hay una visión que te abre la puerta a un mundo, ¿no? Claro, claro. Se nos acabó el primer bloque, Leonardo, ya venimos. Dale. Nos seguimos resistiendo la nada con Leonardo Flamia.
Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos resistiéndonos a la nada con Leonardo Flamia. Bueno, si nos ponemos a hablar de teatro, vos y yo podemos estar 2 horas, pero vamos a hablar un poco de vos. Me acabo de enterar que sos profesor de matemática. Sí, doy clases de matemáticas, estudié matemáticas en el IPA. Y filosofía en humanidades. Filosofía en humanidades. Fui a la Facultad de Ciencias Económicas, después fui al IPA y bueno, y después fui a humanidades. Que humanidades es un lugar un poco en donde hay muchísima gente que va, me parece que más a transitar que a terminar. Sí, pero, sí. pero bueno, ahí estás hablando con un... Nos encontramos con un montón de compañeros y compañeras que son del medio teatral. Y, ¿Vos, Santiago Sanguinetti? Santiago Sanguinetti, fuimos compañeros en un seminario con Gustavo Pereira, que vos creo que... Me pongo de pie, es uno de mis grandes referentes. Y bueno, yo terminé hace un par de años con un artículo que vinculaba un texto de Gustavo Pereira al estudio de una versión que hizo Marianela Morena de Barranca Abajo. Me acuerdo de la versión, sí, claro. Eso fue una sugerencia de Gustavo. Fue el último seminario que hice, el último artículo que escribí para recibirme fue ese artículo. Y en realidad matemáticas y filosofía... Bueno, por supuesto, digo, lo mismo que química y filosofía. La ciencia y la filosofía no nacieron juntas. Los primeros filósofos eran los filósofos de la naturaleza. Claro. Nacieron juntas y después hay toda una tradición de la filosofía que es de justificar hasta dónde va o hasta dónde es posible el conocimiento el conocimiento científico, ¿no? Pero bueno, mismo en el siglo XX, gente como Bertrand Russell o Wittgenstein son personas que trabajaron en los dos ámbitos. Yo creo que ahora... Bueno, claro, había que tener la mente de eso, ¿no? Pero bueno, en la Facultad de Humanidades hay gente que va de la Facultad de Ciencias de Matemática a hacer seminarios con el departamento de epistemología. De lógica y filosofía de la matemática que dirige... Seoane, exactamente. Pero bueno, yo en ese sentido, a pesar del palo más de la matemática, hice todos los seminarios de filosofía de la práctica que se dirige Gustavo Pereira. Lo que pasa es que trabajar con Gustavo es un placer también, ¿no? Sí. Es una claridad. Y también está eso del vínculo de la filosofía con la teoría de la justicia y lo social, que habilita mucho el diálogo con la literatura. Y con el teatro, claro. Claro, Gustavo y Martín Fleitas, que fue otro de los docentes que tuve en los últimos años, habilitaban mucho y ponían en juego el tema de los seminarios con los que estaban trabajando con una película, una novela, y cómo eso da cuenta de una determinada patología social o de una determinada forma de entender la justicia social. Claro. Bueno, uno de mis profesores referentes, aparte de Gustavo, fue Robert Calabria. Para mí la filosofía del conocimiento me gusta mucho. Claro. Y el referente de Robert era Borges. Claro. Que bueno, también es uno de los referentes de Calderón, de Gabriel Calderón. Sí, claro. Sí. Sí, es bastante entendible porque a Gabriel le gusta mucho jugar con los mundos, ¿no? Claro. Con la posibilidad de mundos distintos.
y Borges era... Bueno, la última especialista. obra constante, él habla de quemar la biblioteca, como decía Borges, Sí, justamente, sí, o sea, él remite a él. Pero hay una tentación de hablar de este año brutal de la Comedia Nacional, pero el teatro no se ahoga en la Comedia Nacional, ¿no? No, por eso te decía de Hamlet, me parece que fue como un... Bueno, el Hamlet, el Galpón lo tenía para estrenarlo antes. Y Antes de la fue- pandemia, sí, sí. Fue algo que se fue quedando para atrás. Hay espectáculos. Bueno, a mí me gustó mucho Lluvia Constante. Hemos vuelto a hablar de teatro, ¿te das cuenta? No podemos evitar. Sí. Lluvia Constante no la vi, leí o escuché alguna de tus columnas en donde de forma muy entusiasta leí una columna o una nota de María De Esther María Esther, también. sí. Y Javier, compañero Alfonso. Javier Alfonso, que con Ana Barrios hacemos un podcast de teatro. A ver, los violinistas del Titanic. Los violinistas de Titanic. Insiste mucho en que vayamos a ver Lluvia Constante. Yo sé que La han prorrogado varias veces porque tiene una peculiaridad muy interesante que es ser un policial. ¿Tá? Y además es una obra que están filmando la película de lo que pasó mientras están representando la escena. Entonces vos ves algo que está narrado en retrospectiva y se presenta un juego temporal muy bien. Y unas actuaciones de Rompani y hoy estoy para los nombres. A mí me pasa todo el tiempo. Me acuerdo de las cosas de hace 20 Carlos años. Rompani y Gastón Torello, impresionante. O sea, sobrehumano. Pero aparte se dejan todo. O sea, uno termina agotado de ver lo que hacen. Que aparte el teatro físico no es tan común en Uruguay. O sea, por teatro físico realmente entendemos algo con acrobacias, tipo, no, teatro físico por intensidad. Con algunas escenas físicas sí, pero no es lo central en la obra. Pero, claro, estamos hablando de un país una ciudad que para el tamaño que tiene mucho teatro, ¿no? Claro, hoy decías ahí algo. Hay una obra con un contenido experimental enorme, con Claro. una concepción plástica divina, hecha en una salita chiquita para 20 Para 10 personas, ¿eran 20 o 10? Eran no sé, poquísimos. eran menos de 20 personas. Sí. En un espacio en la Peatonal de Ciudad Vieja. Es como que uno va caminando por lo menos por esta parte de Montevideo y en cualquier lugar se puede meter y encontrar. Claro, aparte era una obra que empezaba en el momento que reservaban la entrada, te metían en la ficción. Claro. Eso me hizo acordar a una obra que se llamaba Lado B, que te hacían recorrer, trabajaba, ahora no me acuerdo ahora, pero era una obra en donde recorrías Montevideo, empezabas en una plaza. Te Me acuerdo, la forma, yo no pude Lindner ir. era la directora. La Florencia Lindner, sí. Y claro, recorrías Montevideo, te hacía ubicarte en una plaza o en un Y bar, todos en los lugares. nunca era en un teatro, siempre era en un apartamento, No. en una sala. Pasamos, en realidad, entramos por atrás del Radisson, vimos a una de las actrices tocando el piano, a otra pareja peleándose en la Plaza Cagancha, en la Plaza Libertad. Pero era una obra que te invitaba a recorrer la ciudad y donde, bueno, desde el primer momento que reservabas ya te empezaban a escribir, a mandar mensajes de WhatsApp, y bueno, te metías en la ficción desde antes de que llegaras. Claro, porque una de las cosas que la gente que no va al teatro tiene que entender es que el teatro es la cosa menos solemne y más divertida que hay. La gente todavía se quedó con un poco la idea de que el teatro es cultura y no tiene nada que ver. Ya Peter Brook, ¿no? El teatro mortal le puso Claro. Peter Brook a esa forma de entender el teatro. Y él prefería el teatro tosco. Bueno, es algo que prefería el tablado a las telarañas de cristal. Sí, el teatro si no es algo que te conmueve, porque de repente no es que te divierta, pero no es solemne, sino es algo que te conmueve. Hay algo que está fallando. Lo único malo que te puede pasar en el teatro es que no te pase nada. Exactamente. Alguna obra que te resultó horrible, si te movió y te hizo pensar, ya está. Claro, No tiene que gustarte. Y bueno, eso es lo que tienen los cuerpos copresentes, ¿no? Claro. La materialidad del actor, de la actriz, de quienes integran el equipo, es parte central de la experiencia teatral. Y a veces eso genera cosas más allá de la historia o lo que se esté contando. Yo siempre tengo como recuerdo una de las primeras veces que fui al teatro, creo que fue en el 97. Había ido con el liceo, pero creo que fue las primeras veces que fui, porque me compré una entrada y fui a ver un teatro. Fui a ver una versión de Baal, de Bertolt Brecht, que dirigía Ernesto Clavijo, donde Baal era Tabaré Rivero
y yo no tenía ni idea de nada, y Baal tiene un antagonista que es Eckhart. Eckhart estaba protagonizado por Roberto Suárez, yo no sabía quién era en eso, lo había visto en realidad. No les consideré el privilegio de ver a esos dos en Y escena. vos sabés que aparecía Eckhart y era como que aparecía Darth Vader, ¿no? Era como que se movía, pasaba algo en el espacio. Hay actrices y actores que tienen esa capacidad. Y Tabaré Rivera y Roberto Suárez son dos de esos. Era explosivo. Y yo que sé que me acuerdo de la obra, que aparte no es de la más representativa de Bertolt Brecht, porque es una época de Bertolt Brecht más expresionista, pero me acuerdo de la potencia que tenía eso que sucedía en el escenario. Y bueno, eso va más allá de todo lo que uno puede intelectualizar. El teatro tiene eso, ¿no? Uno ve aparecer a Bolani, ve aparecer a Roxana Blanco, ve aparecer a Victoria Pereira. Digo, actrices y actores que me acuerdo, y son potencias que tienen un peso en sí mismos. Sí, son Alejandra Wolf. Alejandra Wolf, claro. Que aparte Alejandra Wolf puede estar apagada y en medio segundo explota. Sí, tiene una capacidad, bueno, tiene esa impronta rockera, por algo estuvo Claro, años sí. también. Bueno, fíjate que en un momento en la Comedia Nacional había dos ex cantantes de la Tabaré. Andrade Dovich y Sí. Alejandra Wolf, sí. Bueno, yo vi una obra donde estaban las dos, una versión de la ópera de los 2 centavos, siempre de Huelve Brecht, claro, eran cantantes, ¿no? Las dos cantantes para la ópera de los 2 centavos, cuando la Comedia Nacional estaba... Cine Teatro Solís. Claro, en el Teatro Victoria creo que fue una versión de Jorge Curi de la ópera de los 2 centavos, y esa fue la primera vez que creo que las vi a las dos juntas, eso ya como por el 2000, hace un tiempo ya. A mí me pasó una cosa parecida, mi primer encuentro así con el teatro fue con El Arreo y la Muerte de Curi justamente, y claro, vos vas ahí y decís, claro, yo quiero estar acá. Claro. Sí, bueno, eso a mí lo vi muchas veces, pero esa experiencia tan ingenua que nos estimula de una forma, nosotros la perdemos, no la tenemos nunca, no la vamos a tener más, ¿no? Esa experiencia primera. Pero me acuerdo de una versión de Marat Sade en Buenos Aires, en Teatro del Observatorio. Ahora no me acuerdo del elenco, tengo el programa en casa guardado todavía, porque claro, era algo que uno no esperaba, llegar y encontrarse con actrices disfrazadas de monja, contándote, diciendo, bueno, acá estamos en el hospicio, el manicomio, y ver que Claro, pues Marat Sade es la época donde el Marqués de Sade ya estaba encerrado en el manicomio. Está contextualizada en la época en donde el Marqués de Sade estaba en el manicomio, pero era Napoleón, entonces había un actor que se paraba como Napoleón y se dirigía al público y nos decía, bueno, muchas gracias por haber venido. Entonces ese juego metateatral, que para uno en ese momento era totalmente novedoso. Y después ver al Marqués de Sade discutiendo en una obra que él había escrito, aparte discutiendo con Marat. Jean-Paul Marat. La racionalidad representada en Marat, la lógica más irracional representada en el Marqués de Sade, los locos que se rebelan contra el orden y dicen que la revolución en realidad no cambió nada la vida de ellos, dirigiéndose contra Napoleón que se para. Bueno, todo eso a mí me dijo, bueno, como te pasó a vos con El Rey Muerto, digo, yo quiero, esto es lo que a mí me gusta. Claro, aparte para un futuro licenciado en filosofía, dijiste, es claro. esto. Nos acabó el segundo bloque, Leonardo, ya venimos. Dale. Seguimos resistiéndonos a la nada con el teatro y Leonardo Flamia. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata.
Seguimos resistiéndonos a la nada con Leonardo Flamia. Bueno, Leonardo, estábamos hablando de nuestras primeras experiencias teatrales. A mí me pasó en Buenos Aires, que había hablado con María Esther, y dice, bueno, mira, yo iba a ver teatro convencional. Y dice, a mí no me lleves a ver teatro de vanguardia, eso que nadie habla, que están todos moviéndose. No, el teatro ahora es de diálogo, me dice. Y me llevó a ver una de Veronese en la que nadie hablaba y que la obra empezaba matando un pollo. Pero 20 años después me enteré que no lo mataban, que era una maniobra como de hipnosis al pollo, pero era Veronese, ese manejo de los objetos que tenía era increíble. Sí, bueno, Buenos Aires, yo bueno, te contaba eso que veía antes, una de las cosas que más recuerdo también fue ver Tercer Cuerpo, creo, en Timbre 4, cuando Timbre 4, claro, antes de que todavía era... Antes de que Tolcachir fuera claro, Tolcachir. Cuando todavía era la casa de Tolcachir, que tenía algunas habitaciones y era increíble, porque era un cuarto dividido en diagonal a la mitad, tenías la platea de un lado, una habitación, y el escenario de otro, y era increíble, un juego de experimentación. Pero bueno, eso pasa en Montevideo ahora también, ¿no? Uno encuentra... El espacio de la madriguera, hay montones de espacios de esos. ¿Ahora acá? Sí. Y bueno, hablas del almacén, por ejemplo. El almacén, claro. Estábamos hablando fuera de escena. Es un teatro fabuloso porque solamente te puedes conectar por un celular. No están en cartera, no están en ningún lado y no te dicen nada. Cuando vos pedís información, no, queremos sorprenderlo. Entonces uno inevitablemente llega y no sabe lo que va a ver. Y siempre está bien, ¿no? Ese grupo es uno de los más coherentes con respecto a un montón de otras cosas que conozco. Viste que en Montevideo se habla mucho de los premios sí y los premios no. Ellos son coherentes con su postura. Sí. O sea, ellos tienen una cuestión independiente, porque hay mucha gente que dice una cosa, pero después se comporta de otra. Entonces, me parece que nada, uno de los colectivos que más respeto. Tienen un montón de obras muy buenas de escena. Yo creo que lo mejor que les he visto fue Claudia, una mujer que se casa, y La Chancha. No sé, ¿vos qué opinás? Bueno, sí, esas dos son muy buenas. A mí La Chancha me parece que es una experiencia física, vos hablabas. Sí. Es muy contundente, muy contundente. Pero también esa triangulación donde incorporaron a Leonardo Martínez. Sí, Leonardo Martínez, sí. Es un grupo que es como muy abierto a intercambiar y a dialogar con otras personas del medio, de igual a igual. Y bueno, que experimenta y juega con cada nueva apuesta. La verdad, es uno de los grupos. Bueno, en Galgo tenían como 4 tipos de actuación distintas metidas en una sola obra. Galgo creo que no la llegué a ver. ¿Vos? ¿No llegaste a ver? No la llegué a ver. Era un protagónico. Los galgos eran Enzo Bogrincic y Jonathan Parada. Haciendo de perros, literalmente. Pero había un personaje que tenía una estética tipo kabuki. Mezclaba muchos estilos de actuación. Estaba muy de bombardear con información y muy divertida con todo lo que hacen, ¿no? Siempre apelan al humor también, ¿no? Claro. Pero bueno, después a mí me gusta mucho el colectivo del Emergente, que fue uno de los que dirigió las cosas de la comedia, Kinderspiel, que capaz que no tienen espacios, pero hay un montón de grupitos de chiquitos, y yo creo que es algo generacional, lo he hablado con algunos de ellos, que más allá de tener grupos, no hacen compañía al estilo tradicional. Son grupos que se juntan con otros grupos y están todo el tiempo intercambiando, sin perder su identidad. Que Complot como que digamos, como que lo previó, ¿no? No atarse a una sala, no atarse a una estética. Complot, desde su propio nombre, quería complotar con una forma de hacer teatro, ¿no? Claro. Eso es algo que con el correr de los años tenemos que decir que fueron exitosos de forma... Bueno, eran 4 mentes geniales, ¿no? Sí. Gabriel Calderón, Martín Intamuzú, Ramiro 5, Mariana Perkovich y Sergio Blanco. Claro. Mariana y Sergio, que son como sus referentes. Claro, ¿no? el papá y la mamá de ese grupo. Yo en algún momento creo que los escuché a alguno de los dos decir que Martín y Gabriel no se conocían. Exacto, lo presentó Mariana. Y Mariana, que era jurado de una muestra de teatro joven, dijo, ustedes dos tienen que trabajar juntos. Sí, porque de hecho Martín Intamuzú trabajó con Mariana en una performance que ella había hecho, y Gabriel Calderón decide dedicarse al teatro después de haber atentado a Martín Krimp. Claro. Bueno, esas cosas que se dan en Montevideo también, de la generosidad de algunas personas para con otras, para conformar y animar. Una de las cosas que más me han impactado
de teatro en Montevideo que he visto ha sido Los restos de Ana, no sé si Sí, recordás. claro. Los restos de Ana, Bueno, que Martín y Gabriel que eran juntos. justamente ellos dos hablando. Morir, aparte también, que fue de Sergi Belbel. Morir o no. Morir o no, que la dirigieron ellos, que fue un momento de inflexión, porque ganaron el Florencio del 2005 y generaron un pequeño escándalo por la forma en que lo reciben, ¿no? Claro. Agradeciendo, pero a la vez cuestionando bien de la impronta que tenía. en ese De momento. dos teatristas muy jóvenes entonces, ¿no? Sí, sí, tenían 20 años. O sea, pocos años. y fue merecido ese Sí, premio. por supuesto, por supuesto. Porque- Y yo creo que hicieron respirar a un montón de gente. Vicky Vera me dijo una vez que cuando vio mi muñequita, y esto está bueno porque es más como la lectura generacional, fue la primera vez que dijo, "Pa, me están hablando a mí, me Claro. están hablando a mí". Alguien de 20 años que veía que le estaban hablando, que sentía que le estaban hablando a ella. Yo creo que fue como una bocanada de aire en ese momento, que bueno, habilitó que un montón de gente joven empezara a estar a habitar los espacios teatrales, que ya hacía teatro, que estaba en otros lugares, pero que no tenía la posibilidad de evitar determinadas Yo cosas. no me acuerdo si no fue Sergio Blanco que lo dijo en aquel momento, justamente hablando de la época de la muñequita, que no es que no hubiera público, había un montón de público que no tenía un teatro que lo convocara. Sí, sí. Y Gabriel Calderón empezó a convocar a un montón de gente y abrió la puerta para que las salas de teatro le dieran espacio al teatro joven, porque ese fue el gran cambio. Sí, sí, y yo no sé si tienen que ver, las estéticas son distintas, pero ellos en un momento trabajaron juntos también, hablando de la relación de público en el teatro, ¿no? Rescatate estuvo 13 años, creo, en cartel. Sí, Cristian Sajía y sí, Princesa Gustavo Aura. Bouzas, claro, y una obra que hablaba de la marginalidad, en una época que no estaba tan presente. Nosotros ahora hablamos de asentamientos y de un montón de cosas, algo que existe hace décadas, pero bueno, la cultura que Que al principio te daban un glosario plancha. Claro, era increíble como visualizaron algo que no estaba tan presente como, No, como una forma. Y en lo aquel visualizaron momento no en estaba el instalado. momento, y estuvieron 13, 14 años en cartel y bajaron porque... En La Candela, ¿no? En La Candela. Y bajaron porque hubo una situación personal que inhabilitó para ellos seguir haciendo esa obra, pero se llenaba de adolescentes planchas que sentían que había Que el una teatro obra era que les para hablaba ellos, a claro. ellos. Entonces, lo de decir que la gente no va al teatro es algo, es Pero un aparte prejuicio. era una obra que ni se burlaba ni juzgaba. No, porque de hecho es una obra que transcurre en Malvin Sur, o que junta gente que vive en Malvin Sur, que son los dueños del hábitat, que es Sí. copado por un par de menores, y los de Malvin Norte. Que aparte Hay- me gusta porque cambiaban, juntaban bolsitas de la leche para cambiarlas por bolsas fluorescentes. Claro, La inutilidad del capitalismo representada de esa manera. Y era eso un poco el motor de los más jóvenes. Iban y ponían al menor para hacer una rapiña, pero eso estaba movido por otros lugares. En realidad, claramente muestran que eran la carne de cañón de otras cosas. Y lo que sí muestran era la marginalidad separada, porque aparte en Malvin tiene esa particularidad. Yo me Avenida crié Italia, en muy pocas cuadras. Me acuerdo que Gustavo Bouzas me dijo que él iba a la playa de Villa Española, Malvin, y cruzaba Avenida Italia y dice que cambiaba hasta el olor. Claro, pero Claro. la gente no sabe, pero la calle Larravide es la continuación geométrica de Concepción del Uruguay. O sea, es la misma calle, pero No, son Nadie las universos- asocia. No, y son universos distintos, es como Claro. que es imposible imaginar. Sí. Bueno, entonces yo creo que en ese sentido, aparte de la realidad, mostraba contrastes sociales de una forma muy concreta y se llenó por Sí. años y años. Entonces hay público para ver teatro. bueno, un éxito, digamos, de repercusión que no pudo por las temporadas cortas, Cheta, de Florencia Caballero Bueno, Bianchi. sí. Cheta es otra obra genial en ese sentido, visto desde otro lugar, porque aparte, claro, Florencia es una persona que es de clase media, pero que se crió en el contexto de la crisis, aparte del 2002, y cuenta como es la visión como más desde el otro lugar, no tanto del lugar de marginal, sino desde el propio nombre, ¿no? Pero de alguien que está en el barrio, bueno, en un momento, ahora se están cumpliendo 20 años de aquella crisis, que fue nefasta, pero que particularmente fue crítica para determinados sectores de la sociedad. Y bueno, hoy cuando hablábamos de la obra de Steve Soler, eso ha vuelto a ser protagonista de muchas obras o de muchas Bueno, espectáculos. llamaste a Walter y bueno, esta Cheta, son obras que interpelan ese momento, ¿no? Bueno, ahí Josefina Trías. es otra cara también. Bueno, su obra anterior también es una obra que habla de cómo es ser montevideana para una muchacha de 30 años.
Bueno, yo creo que eso es algo que está pasando. Las generaciones jóvenes están hablando mucho de su lugar en la sociedad, en el teatro. Aparte de que el teatro se puede hablar de lo que quiera, ¿no? Sí, por supuesto. Como puede ilustrar, ya que tenés un latiguillo tan heideggeriano, como Beckett podía hacer aparecer a un personaje que caía en un escenario y no hablaba en toda la obra de 15-20 minutos, un acto sin palabras, y era una especie de representación del Dasein de Heidegger también, ¿no? Claro, ser arrojado al mundo ahí exacto. Leonardo, se nos acabó el tiempo del programa. De teatro podría estar hablando la semana entera, pero lo seguiremos en algún otro momento o en algún otro foro. Seguro. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Hoy nos resistimos a la nada con Leonardo Flamia y, por supuesto, el teatro. Los espero la semana que viene.